Ayúdanos a seguir tu voluntad y hacer el trabajo que nos has encomendado. Envíanos tu Espíritu Santo para lograrlo de la mejor manera. Gracias por darnos a Jesús para acompañarnos en el camino. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Pati, por la oración. Gracias. Muy bien, retomamos nuestro directorio. Padre, le recuerdo que faltaba ya Jackie por exponer. ¿Ya Pues no está sé si Jackie? guste. Ya está Jackie. A ver, Jackie, cámaras y micrófonos para Jackie. Aquí estoy, padre. Buenos días. Te doy opción días. de compartir. ¿Cómo estás, Jackie? ¿Bien? Bien, gracias, padre. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, padre, gracias. Bendito Dios, te escuchamos, Jackie, lo que estudiaste, preparaste. Adelante. Sí, voy a compartir. ¿Ahí ya se ve? Sí. Ya, Jackie, gracias. Perfectamente, muy bien. Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Jackie Caballero. El tema que me asignaron platicarles el día de hoy es catequesis con los emigrantes. El primer subtema comprendido en el mismo es asistencia religiosa en los países de emigración, donde los puntos más relevantes son los siguientes. Primero, las relaciones de la iglesia de origen no se interrumpen con la estabilización en un lugar diferente dentro o fuera del país. Esto significa que a pesar de que por cualquier motivo hayas tenido que emigrar de tu país o estado de origen, vas a poder continuar con tu formación espiritual. Segundo, continúa de diferentes maneras mediante capellanías, misiones u otras formas de asistencia espiritual. O sea, que ya que la iglesia pone a realizar diferentes maneras como capellanías, misiones, entre otras. Tercera, en algunos episcopados envían al exterior sacerdotes consagrados y laicos animados por el espíritu misionero. O sea, que algunos episcopados organizan a personas para enviarlas al exterior para continuar con su misión. Cuarta, a menudo hay itinerarios de catequesis para la iniciación y formación permanente en el idioma y tradiciones de la iglesia de origen. O sea, que también cuentan con programas para iniciar o continuar en el idioma o tradición de tu lugar de origen. Quinta, la catequesis debe organizarse y gestionarse con el obispo local para desarrollar en armonía y pueda unir el respeto por la identidad con la tarea de integración. O sea, que todas estas deben organizarse y gestionarse por el obispo local. El segundo subtema es catequesis en los países de origen. Primero, el regreso por periodos cortos a su lugar de origen coincide a menudo con las fiestas locales tradicionales. Tales circunstancias deben ser valoradas para proponer la fe analizando las dificultades en su vida de fe y costumbre. Nos referimos a que normalmente las personas regresan a su lugar de origen para pasar estas fiestas con sus seres queridos, en donde estas circunstancias deben ser valoradas para las propuestas de su fe. Segunda, es común que se solicite la celebración de los sacramentos en su lugar de origen para sí mismos o para sus hijos, a fin de compartir esta alegría con las personas que estiman. O sea, por lo regular, las personas buscan celebrar los santos sacramentos en compañía de sus seres queridos. Tercera, es importante mencionar que la recepción de sacramentos requiere una preparación catequística y debe garantizarse en los países de migración. O sea, siempre deben recibir una preparación catequística para la recepción de los sagrados sacramentos
Esta siempre debe de garantizarse en los países de emigración. Y cuarta, el párroco debe solicitar la documentación para constatar o él mismo dará la preparación necesaria. O sea, el párroco nos debe solicitar la documentación para asegurarse de que han recibido la preparación necesaria y en caso contrario, él podrá dar la preparación necesaria para cumplir con estos sacramentos. Por su atención, muchas gracias. Muy bien, Ana Jackie. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda que le quieran hacer de lo que acaba de exponer? Qué bonita es nuestra iglesia, de verdad, la tradición, me encanta la organización y la comunidad, todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Son cosas que a veces no se ven, pero como menciona Linda, detrás hay tanta vivencia de iglesia, de familia, y que precisamente, Ana Jackie, como mencionabas, cómo regresa uno a la tierra a celebrar su fe, a vivirla, y cómo hay que dar este acompañamiento, ¿verdad? Me hizo pensar en las otras parroquias donde he estado, donde cada fin de año vienen de lejos o los de aquí van hacia afuera a celebrar sus fiestas religiosas. ¿Alguien más? Bueno, ok, Ana Jackie, pues muchas felicidades por tu esposa. Gracias, Ana. Y aquí todo muy claro. Gracias. Ok, bueno, pues vamos a tomar nuestro catecismo y vamos al capítulo número 9. Muy bien. Fíjense que en este capítulo 9 vamos a estar echando mano de este documento. Verbum Domini. Es una exhortación que el Papa Benedicto XVI sacó en su momento. ¿De qué creen ustedes que pueda tratar esta exhortación que no se ha estudiado mucho, no se ha profundizado, muy poco, y que tiene un alcance pastoral tremendo? Precisamente en este mes de septiembre, ¿qué es lo que estamos celebrando, chicas? El mes de El mes de septiembre, la Biblia. el mes de la Biblia. Bueno, pues aquí tenemos todo un conjunto de exhortaciones sobre la palabra de Dios. Bueno, vamos a estar citando en este capítulo este documento, pero también ya tienen por allí sus documentos de Vaticano II. Tómenlos porque los vamos a necesitar. Se hace alguna referencia al antiguo Directorio General para la Catequesis. Y otro texto básico, ¿cuál creen ustedes que pueda ser? Uno con el que el actual Papa inició su ministerio. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser? Mientras lo piensan, dejen tomarlo del librero. ¿Ya? ¿No es Laudato Si? No. Actual. Ah. Muy bien. Evangelii Gaudium. Catequistas, la Evangelii Gaudium. Aquí está las orientaciones que el Papa y la Iglesia nos dan para trabajar de aquí en adelante.
Este es muy importante, ya muchas de ustedes lo tienen. Muy bien, pues comencemos. Dice en el número 283 que la iglesia y el ministerio de la palabra. El título de este capítulo, la comunidad cristiana, sujeto de la catequesis. Son los que van a realizar, van a hacer, van a llevar a cabo. Dice en el número 283, Dios ha querido reunir a su iglesia alrededor de su palabra y la alimenta con el cuerpo y la sangre de su Hijo. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, ¿quién nos hace favor de buscarlo? Ya que lo encuentre, me dice, continúo leyendo, quienes creen en Cristo han renacido, no de un germen corruptible, sino de un incorruptible, gracias a la palabra del Dios vivo. ¿Ya encontraron primera de Pedro 1:23? Tal regeneración, sin embargo, nunca es un hecho terminado. La palabra de Dios, dice, es el pan cotidiano que regenera y alimenta continuamente el camino eclesial. Muy bien. Y a continuación cita el número 1 de la Dei Verbum. Lo tomo de aquí. Donde nos dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el evangelio que les anunciamos. Esta frase de la primera carta de San Pedro, que retoma las palabras del profeta Isaías, nos pone frente al misterio de Dios, que se comunica a sí mismo mediante el don de su palabra. Esa palabra que permanece para siempre ha entrado en el tiempo. Dios ha pronunciado su palabra eterna de un modo humano. Su verbo se hizo carne. Esta es la buena noticia. Este es el anuncio que a través de los siglos llega hasta nosotros. Ya lo hallé, padre. Ya lo ¿Cómo? hallé. Ya lo hallé. Perfecto. Compártenos, Berta. Dice, pues han vuelto a nacer no de una semilla mortal, sino de una inmortal a través de la palabra viva y eterna de Dios. Exactamente. Verbum Domini toma de esta cita de primera de Pedro cómo la palabra de Dios es anunciada, recibida, y ella es la que nos ha regenerado, nos ha dado una nueva vida por la palabra de Dios y nos ha hecho pueblo de Dios. Muy bien, en este pueblo de Dios continúa comentando este número que María es el modelo del pueblo de Dios. Modelo porque escucha y conserva estas cosas y las medita en su corazón. La palabra que Dios le anunció a María por medio del ángel, ella, dice, las conservaba y las meditaba en su corazón, dice Lucas 2:19. ¿Qué podemos entender de este guardaba y meditaba las cosas en su corazón? ¿Cómo lo entienden ustedes? Bueno, que tal vez no entendía bien lo que estaba pasando y lo que le dijo, entonces lo meditaba en su corazón, o sea, como que trataba de
entenderlo con el corazón más que con la razón. Ay, muy bien. Fíjense que el Principito dice una frase muy importante, ¿la recuerdan? Hablando un poco al respecto de eso. Hay cosas que se entienden solamente con el corazón. Hay cosas que se miran con y desde el corazón. Cuando se dice que María guardaba, meditaba esto en su corazón, ella podía tener otra visión de la realidad y de las cosas. No era una respuesta inmediata, sino que la palabra de Dios, acogida y escuchada, nos va mostrando lo que muchas veces otros a simple vista no ven. Por eso continúa diciendo en este número que el ministerio de la palabra nace de la escucha y se educa en el arte de escuchar, ya que solo el que escucha puede anunciar. Y dice el directorio, toda la evangelización está fundada sobre la palabra de Dios escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son la fuente de evangelización. Y eso lo vemos en Evangelii Gaudium en el número 174. Muy bien, vamos al siguiente número, 284. Dice, la palabra de Dios es dinámica, crece, se difunde por sí misma, teniendo en sí una potencialidad que no podemos predecir. Evangelii Gaudium número 3 y Evangelii Gaudium número 4, en los números 173 y 22, nos hablan al respecto. Y ahí viene en este número una cita de este documento. 285. Refiriéndose a la palabra de Dios, la Iglesia desarrolla su ministerio. La Iglesia se desarrolla teniendo en cuenta como referencia la palabra de Dios. Como una tarea de mediación. La Iglesia es la mediadora entre la palabra de Dios. La anuncia en todo tiempo y lugar. La custodia. La transmite íntegra a las diversas generaciones. La Iglesia, podríamos decir, es la custodia de esta palabra que se anunció al pueblo de Dios y que ese pueblo de Dios nos transmitió su fe y es la que hemos venido conservando. Por eso, si alguien llega externo y quiere decirnos, no, es que la palabra es esto, a ver, espérate, hermano. Tenemos una tradición que viene desde Jesucristo, desde los apóstoles. Muy bien. Pasamos al 286. En el dinamismo de la evangelización, aquel que acoge el evangelio como palabra que salva, lo traduce normalmente en gestos sacramentales. Vamos a ver lo que dice al respecto San Agustín, que escribe. Dice así, se nace en el Espíritu mediante la palabra y el sacramento. Y hay una interacción que alcanza su máxima eficacia en la liturgia, sobre todo en la celebración eucarística, que manifiesta el significado sacramental de la palabra de Dios. Palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra. La palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. Esto se viene a reforzar
en Verbum Domine en el número 55. Vamos al 287. Estos primeros 6 números, parten y hacen referencia a la palabra de Dios. 287. El sujeto unitario de la evangelización, dice, es el pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que define como peregrino y evangelizador. Es decir, que va anunciando en su paso por la vida la buena nueva de Cristo, como lo han venido haciendo en su tiempo todos los santos. El Concilio Vaticano II dice, habla del pueblo mesiánico. ¿Qué significará que hable del pueblo mesiánico? El pueblo salvado y salvador, asumido por Cristo, que Cristo lo toma como instrumento de redención y enviado a todos los hombres como luz del mundo y sal de la tierra. Vamos a sus documentos del Vaticano II que tengan por ahí y vamos a buscar Lumen Gentium 19, pero antes vamos viendo, vamos a tomar nuestros documentos del Vaticano II. Si podemos, vámonos al índice. Vamos a adentrarnos el día de hoy a estos documentos de la Iglesia. ¿Quién nos puede ir describiendo el índice? A ver, ¿quién lo tiene ahí? Listo. ¿Es ¿Lo leo ese, todo? verdad? Ah, No, Ese- fíjense. sí, Vamos, sí. sí, es ese, Bertita. Vamos viendo. Dice Constitución dogmática sobre la Iglesia. Luego, Constitución dogmática sobre la divina revelación, es decir, la palabra de Dios. Tercero, Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Cuarto, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. ¿Qué tenemos allí? 4 verdades fundamentales que la Iglesia nos propone como fundamento de nuestro ser histórico en este tiempo. Constitución dogmática, es decir, es una norma, es un estatuto, es una ley en la que la Iglesia nos habla sobre lo que va a regir, en primer lugar, a la Iglesia. Se le dedica todo un capítulo. Lumen Gentium se le conoce. La Iglesia como luz de la gente, de los pueblos. La Lumen Gentium es un nombre latino. Pasamos a la segunda constitución dogmática sobre la divina revelación, lo que la Iglesia dispone oficialmente sobre la palabra de Dios. En latín, Dei Verbum. Luego, sobre la Sagrada Liturgia. Todo lo que se refiere al aspecto celebrativo. Luego, cuarto, constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. Sobre los gozos y esperanzas en el mundo.
¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos, allí tenemos las 4 constituciones. Enseguida vienen los Padre, decretos. Padre, una pregunta. ¿Este último de Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo se refiere como a la estructura de la Iglesia? ¿Un poco? La Gaudium et Spes es sobre la situación de la Iglesia en el mundo actual. Es una reflexión pastoral sobre el mundo moderno y todos los retos que presenta para la Iglesia. Lo que me decía se encontraría en la primera Constitución sobre la Iglesia. Ahí está toda la jerarquización, todo cómo está organizado. Ok, gracias, Padre. Sobre el Vaticano II, vale la pena en otro momento adentrarnos un poquito para conocerlos más, porque es una riqueza inmensa. Después viene un decreto, ¿se fijan? Ya no es constitución dogmática, ahora es un decreto. ¿Qué podemos entender por un decreto? ¿Quién nos dice? Hay las abogadas que nos digan por decreto. Sí. Se decreta. Es una afirmación, ¿no? Un decreto. Ajá. Sí, como un anuncio. Se decreta, se anuncia, se llega a esta conclusión que, y entonces se habla, ¿cuál debe de ser el ministerio pastoral de los obispos? Luego, el otro decreto, sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, sobre la formación sacerdotal. ¿Cuáles son los principios que lo deben de regir? Sobre la renovación de la vida religiosa, sobre el apostolado de los seglares, de los laicos, sobre la actividad misionera de la iglesia, el decreto ad gentes, para la gente, más allá de la iglesia católica, sobre las iglesias orientales católicas. Hay iglesias orientales no católicas. Sobre el ecumenismo, sobre los medios de comunicación social, sobre la educación cristiana de la juventud, sobre las relaciones de la iglesia con las religiones no cristianas. Pero fíjense, sobre la educación cristiana ya no es un decreto, es una sobre las relaciones de la iglesia con las religiones no cristianas. Y por último, la declaración que hace la iglesia sobre la libertad religiosa. Bueno, ya vimos un poquito el índice de lo que se trata y ustedes pueden ir consultando cada uno de ellos. Entonces estábamos en el número 287 de nuestro directorio y ahí se nos presenta una cita del documento del Vaticano II, Lumen Gentium número 9. ¿Qué dice Lumen Gentium 19? ¿Quién lo encuentra? Yo no tengo ese libro. Ya ves. Estaba en la lista porque entonces yo estaba en las tontas. Ahí tenemos más. No te preocupes. Ok, gracias.
Ya lo encontraron. Veamos que se rigen por números. Ujú. A ver ¿El si 19, yo padre? entendí bien. A ver, el 9, Gaby. Ah, el 9. Si yo entendí bien, el Lumen Gentium corresponde a la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. Sobre la iglesia. Ujú. Y el número 9, Es el pueblo de quiero, Dios. exacto. ¿Quiere que lo lea, padre? Quien lo haya encontrado, adelante. Está largo. ¿Cuál libro es? Ivonne, ¿cuál libro es? Es la página 41, Berta, del Concilio Vaticano II, de los documentos. Miren, fíjense, dice aquí en el 287 de nuestro directorio, el Concilio Vaticano II habla del pueblo mesiánico, del pueblo salvado, asumido por Cristo como instrumento de redención y enviado a todos los hombres como luz del mundo y sal de la tierra. Y se dice confrontar, ver Lumen Gentium 19. Ahí nos va a explicar cómo es este pueblo mesiánico. A ver, vamos a escuchar, vamos a nuestros documentos del Vaticano II. Es el capítulo 2 de este documento que nos habla sobre el pueblo de Dios. Te escuchamos, Ivonne. Ok. Es el número 9, padre. Sí. Ok. La nueva alianza y el nuevo pueblo. En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Quiso, sin embargo, bueno, ¿hago las citas, padre, o me sigo de corridito? Te sigues de corrido. Ok. Quiso, sin embargo, santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino haciendo de ellos un pueblo que lo conociera de verdad y lo sirviera santamente. Por eso eligió a Israel como pueblo suyo, estableció con él un pacto y lo fue educando gradualmente. A lo largo de su historia se le fue manifestando a sí mismo y le fue descubriendo sus divinos designios y lo fue santificando. Todo esto sucedía, sin embargo, como preparación y figura del pacto nuevo y perfecto que iba a realizarse en Cristo y de la plena revelación que sería transmitida por el mismo Verbo de Dios hecho carne. He aquí que llega el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Y seré Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. Todos, desde el pequeño al mayor, me conocerán, afirma el Señor. Jeremías 31, 31, 34. Cristo instituyó este pacto nuevo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los paganos para que se unieran no según la carne, sino en el espíritu, y constituyeran el nuevo pueblo de Dios. En efecto, los que creen en Cristo, nacidos de nuevo por la palabra del Dios vivo, no de una semilla mortal, sino inmortal. Carta de 1 de Pedro 1:23. No de la carne, sino del agua y del espíritu. Constituyen un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y los que antes no eran ni siquiera pueblo, ahora son pueblo de Dios. Primera carta de Pedro. Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, que se entregó por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Y ahora, después de haber conseguido un nombre, sobre todo nombre, reina gloriosamente en los cielos. Este pueblo tiene como característica la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tiene como ley el mandamiento nuevo de amar como el mismo Cristo nos amó. Tiene como fin el reino de Dios, iniciado por Dios mismo en la tierra, que ha de extenderse hasta que sea llevado a la perfección por Él mismo, al fin de los tiempos, cuando se manifieste Cristo, nuestra vida. ¡Boni! ¿Sí? Y la misma criatura sea liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de los hijos de Dios. Este pueblo mesiánico, por tanto, aunque de momento no abarque todavía a todos los hombres y muchas veces parezca como un pequeño rebaño, es, sin embargo, un germen firmísimo de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Cristo lo hizo como comunión de vida, de amor y de verdad, y lo asume también como instrumento de la redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra. Hasta ahí, hasta ahí. Okay. ¿Cómo ven? Hermoso, padre. Ajá, pero se fijan, Hermoso.
¿Se fijan el cúmulo de doctrina que hay, de fundamento, de lo que significa ser un pueblo mesiánico y salvado por el Señor? Ahí está el fundamento bíblico, está la tradición. Entonces, en este número 287, empezamos a asomarnos cómo los documentos de la Iglesia son una referencia para lo que nosotros podamos decir, siempre partir de una fuente segura, como son los documentos del Vaticano II. Muy bien, en este número 287 de nuestro nuevo directorio, dice ya en la parte final, así como la evangelización, también la catequesis es una acción de toda la Iglesia en la que se siente responsable. Pasamos al número 288. Dice, la responsabilidad concierne a todos. Y allí cita textualmente Evangelii Gaudium número 120. ¿Quién lo tiene? Evangelii Gaudium es este del Papa Francisco. Ahí viene el texto en nuestro libro. Pero ¿cómo sabe la referencia, padre? ¿Dónde dice Evangelii Gaudium aquí? ¿O es porque usted ya lo domina? Porque aquí no dice, ¿o sí? No. Hasta abajo van a encontrar la cita. Pues es esa la que dice, en virtud del bautismo recibido. Eso, ¿no, padre? Sí. ¿Lo leo? Sí. Hasta abajo, antes Hasta abajo, Ivonne. Hasta abajo, donde está el número de página. al pie de página, ya, claro. Allí está cómo se toman algunos de los documentos y se van construyendo nuestro nuevo directorio, pero el directorio los toma para darles un nuevo sentido. Escuchamos, Gaby. Sí. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Ok, entonces fíjense qué bonito ahí nos dice que cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en un discípulo misionero. ¿Qué eres, Pati? ¿Qué eres, Ivonne? ¿Qué eres, Gaby? ¿Qué eres, María Patricia? ¿Qué somos cada uno de nosotros? Díganmelo fuerte. Hijos de Dios. Hijos de Dios. No, les voy a... Evangelizadores, misioneros. ¿Más fuerte? No, eso no es la respuesta. Hijos de Dios. Evangelizadores, padre. Bautizados. Evangelizadores misioneros. Dice... Discípulos. Evangelizadores. Evangelizadores misioneros. Nuevos protagonistas. ¿Qué somos? ¿Qué son catequistas? ¿Qué somos ahora? Discípulos. Son misioneros. Ya despertaron. Muy bien. Esta mañana este clima como que nos adormece. No ayuda. Sí. Somos discípulos misioneros. ¿Y por qué somos discípulos misioneros? ¿Qué nos ha venido diciendo los números anteriores? El discípulo es aquel que... Oye, escucha. Escucha Escucha. Y el que sabe escuchar, sabe predicar. Interioriza la palabra y esa palabra es la que va a predicar. Esto es básico. Muy bien. Pasamos al número 289. Una forma concreta en el camino de la evangelización es la práctica sinodal. ¿Habían oído ustedes este término, sinodal? ¿A qué hará referencia? A un conjunto de personas, es un grupo de personas, un sínodo. Un conjunto de personas que ¿qué? Toman decisiones. Eso. Este número es bellísimo.
Una forma concreta en el camino de la evangelización que se nos propone ahora es la práctica sinodal, que se realiza a nivel universal y local y que se expresa en los diversos sínodos y consejos. Una conciencia renovada de la identidad misionera requiere hoy una mayor capacidad de compartir, comunicar, encontrarse, así como caminar juntos sobre el sendero de Cristo en la doctrina del Espíritu Santo. Y dice más abajo, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. ¿Por qué? ¿Por qué se nos está proponiendo esta nueva práctica? Porque se deja ya la imposición. Usted va a ir y va a hacerlo, sí, pero ¿por qué? Espérate. Entonces, en esta práctica de una iglesia sinodal, hay que escucharnos todas las partes. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves? Se puede llevar a cabo y llegar a un consenso en el que demos lugar al Espíritu Santo para discernir y ver por dónde es que Él quiere conducirnos y llevarnos. ¿Qué tanto creen ustedes que sea fácil esto? Es complicado, pero si sabemos poner bien las formas de trabajarlo, yo creo que va a ser muy enriquecedor, porque ya no es solamente el punto de vista de uno, sino de todos. Y entonces todos esos puntos de vista son donde los llevamos a la presencia del Espíritu, y el Espíritu nos va a decir por dónde debemos de caminar. Muy bien. Pues fue un poco, o sea, del tema que yo expuse sobre el catequesis a la juventud, lo que leí de lo que hizo el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, que ya no quiso ser, o sea, el protagonista, el Papa, y decir lo que tenía que ser y cómo tenía que ser la juventud y así, sino más bien eran los jóvenes, hablando a los jóvenes de temas de jóvenes y qué soluciones iba a haber. Entonces, creo que ese es un ejemplo de lo que estamos hablando de la iglesia sinodal. Exactamente, eso es. Ya no es una persona, es todo el conjunto de los que tienen que ver con ello. Que hablen los jóvenes, que hablen las mujeres, que hablen los adultos mayores, que hablen los enfermos, porque ellos muchas veces los hemos visto como sujetos pasivos y no, tienen algo que aportar, tienen algo que decirnos. Se concluyen estos primeros números con lo siguiente: todo lo expuesto acerca del ministerio de la palabra se realiza concretamente en los contextos de las diversas tradiciones eclesiales e iglesias particulares en sus varias articulaciones. Hasta allí hemos visto cómo la comunidad cristiana es el sujeto de la catequesis, cómo la iglesia tiene que llevar y comunicar el ministerio de la palabra. Allí nos hablaron de este documento un poquito, en el número 1, nada más. Muy bien. Ahora pasemos a las iglesias orientales. ¿Qué podemos decir de estas iglesias orientales? Me voy a ir un poquito más rápido, enunciando solamente de cada número el principio y el final. De las iglesias orientales, dice, la Iglesia Católica tiene un gran aprecio a las instituciones, los ritos litúrgicos, las tradiciones eclesiásticas y la disciplina de la vida cristiana de las iglesias orientales. La Iglesia Católica afirma repetidamente que los orientales tienen el derecho y el deber de conservarlos, de hacer conocer
y de vivirlos. En la propuesta de catequesis es pues necesario que resplandezca la importancia de la Biblia y de la liturgia, así de la tradición de la propia Iglesia, sui juris, en la geografía y en la misma iconografía. ¿Qué significa sui juris? Independiente. Quiere decir De entonces, derecho. Padre, ¿qué es la sui juris? Una independiente. cuestión de derecho. Sui juris. Es como sujeto de derecho, ¿no? Independiente. Es Independiente. algo de derecho. Independiente de ser de cada persona, de cada lugar. Por eso dice aquí, de la propia iglesia, independientemente en la geografía y en la misión iconográfica. ¿Por qué? Ellos tienen sus modos, sus modelos de hacer presente, pero deben de tener en cuenta la iglesia y la liturgia, es decir, la palabra de Dios. No deben de cambiarla. Entonces, aquí hay una recomendación muy importante. Por ejemplo, vamos a una iglesia oriental, la iglesia en Japón, la iglesia en China. Llevamos la Biblia, nuestra liturgia. Pero ellos, dada su particularidad e independencia, eso mismo van a manifestarlo con sus formas propias de aquella iglesia de Oriente. Porque estamos adentrándonos a una iglesia que vive una realidad cultural diferente a la nuestra. No es lo mismo Occidente que Oriente. Pero se dan las normas como debe de ser la catequesis allá. Por eso dice que resplandezca la importancia de la Biblia y de la liturgia, así como las propias tradiciones de aquellos pueblos. Se recomienda en el mismo número al final, se recomienda concretamente que los recorridos catequéticos de las iglesias orientales católicas tengan como punto de partida las propias y específicas celebraciones litúrgicas. Bueno, vamos al número 292. Todos los clérigos y candidatos de las órdenes sagradas, al igual que todas las personas consagradas y los laicos a quienes se les confía la misión de la catequesis, deben de recibir una preparación sólida, prevista por las normas eclesiásticas generales, de manera que todos estén bien instruidos y formados en los ritos y las normas prácticas referentes a los asuntos interrituales, especialmente allí donde en el mismo territorio están presentes diversas iglesias independientes. Al catequista y la formación de los clérigos y candidatos debe de estar muy bien, tomando en cuenta el lugar donde están. Padre, esto tiene también algo que ver como, por ejemplo, el asunto de la Amazonía, la iglesia en la Amazonía, o sea, la evangelización. Claro. Hay que respetar su cultura, como lo dijo el Papa, y que, bueno, el pobre fue bombardeado, como siempre, de muchas críticas. Claro. Allí el Papa está llevándonos a una iglesia sinodal. Hay que escucharlos a ellos antes de. Hay que escuchar y ver cuál es la riqueza y de esa riqueza que tienen, porque deben de tener una riqueza o no. Pues sí, porque son hijos. Sí, Todos, claro. todos tienen Entonces, una gran riqueza tienen.
Entonces, el Papa lo que nos está invitando es, ¿qué de bueno hay que tiene que ver con nuestra iglesia? Y esa es la parte de unión. Las otras cosas que no, que están mal, que aquello, el otro, poco a poco en el diálogo y en la propuesta del Evangelio, Dios va haciendo su obra para ir cambiando sus corazones, sus maneras de verlo, pero tenemos que llegar proponiendo, no imponiendo. ¿Cuál fue el error, podríamos decir, de la evangelización del Nuevo Mundo? Llegar a imponer. A imponer, claro. ¿Y qué se hizo? Se arrancó también muchas cosas buenas. Sí, habían cosas que no, como los sacrificios humanos, pero había que entender desde ellos, y ahí es donde venía la propuesta de la iglesia, ya no más sacrificios humanos, porque Cristo es el Señor. Exacto. Y Él ya se entregó, ya se sacrificó, pero era todo un trabajo ¿de qué? De evangelización, donde Dios acompañaba y venía con nosotros. Se realizó de otro modo. Dios sabe sacar de los males bienes. No era lo que Dios quería. Son los renglones torcidos de Dios, que a veces dice uno, bueno, al fin de cuentas salió todo esto, sí, pero ¿cómo? Es ahí lo doloroso. Por eso entonces, al hablar de estas iglesias orientales, se deja ver que hay que prepararlos para que no se llegue a rajatabla, a quitar, a condenar y a decir, esto no. Vamos a ver qué es lo bueno. Muy bien. Pasamos al número 293. Las iglesias particulares. El anuncio, la transmisión y la experiencia viva del Evangelio se realiza en la iglesia particular o diócesis. Nuestra diócesis es una iglesia particular y vamos a ver cómo se va ampliando este término. Dice, la iglesia particular es la porción del pueblo de Dios, reunida por el obispo en el Espíritu Santo, en la cual verdaderamente está y obra la iglesia de Cristo, que es una santa, católica y apostólica. Ahí se cita un documento, catequesis. ¿Qué documento es ese? Ya se me pasó. CD. Catequesis, no, pero no Tradendai, ¿no? Porque ¿De dónde? Bueno, lo checamos. Es el número 18. Este no es el 18. Muy bien. La razón es que en ella están presentes las estructuras constitutivas de la iglesia, el evangelio, los sacramentos y el episcopado, que ayudado por el presbiterio, preside el oficio pastoral. La iglesia particular es la iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. Por sí sola no es iglesia en plenitud, sino en la comunión de todas las iglesias. Aquí entonces, fíjense bien, iglesia particular es toda nuestra diócesis. ¿Qué otra iglesia particular hay? La diócesis de Texcoco, la diócesis de Nezahualcóyotl. Son iglesias particulares. ¿Y qué entendemos por iglesia local? El conjunto de estas iglesias particulares. Por ejemplo, la provincia de Tlalnepantla es la iglesia local que agrupa a todas estas diócesis. Por eso dice ahí, la iglesia particular es la iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. Número 294. Como la iglesia universal, es también cada iglesia particular. En esta iglesia particular de Tlalnepantla,
está la Iglesia Universal representada, porque está el obispo, sus presbíteros, el pueblo de Dios, y se tienen los mismos sacramentos. Ahora, esta iglesia particular es sujeto de evangelización, lo que la constituye en fuente de su misión. Número 295. Enriquecidas con todos los medios por el Espíritu Santo, corresponde a las iglesias particulares continuar la obra de la evangelización, contribuyendo así al bien de la Iglesia universal, que es lo que hemos estado haciendo durante estos años. Dice ahí mismo, aceptando el desafío de la evangelización, la palabra de Dios pide reunir a los más alejados, abriéndose a todas las periferias. Las iglesias particulares evangelizan enraizándose en la historia, en la cultura, en las tradiciones, en las diversas formas de comunicación y en los problemas del propio pueblo. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos en nuestra iglesia de Tlalnepantla y sus 6 municipios, y todo lo que vivimos aquí en Interlomas. Ahí se nos cita Lumen Gentium número 13 y Adyentes en el número 4. 296. Cada iglesia particular está invitada a desarrollar lo mejor posible la catequesis como expresión evangelizadora al interior de su propio contexto social y cultural. Toda la comunidad cristiana es responsable de la catequesis, aunque solo algunos reciban el mandato del obispo para ser catequistas. Estos actúan en comunión eclesial y en nombre de toda la iglesia. Veamos entonces allí cómo en nuestra iglesia particular, cada iglesia particular debe de darle una importancia fundamental a la catequesis. Y ustedes, nosotros, somos personas del pueblo de Dios a los que directamente se nos ha encomendado esta misión. 297. La propuesta catequística se realiza en contextos y a veces cuestionan las formas tradicionales de iniciación y la educación de la fe. Es lo que experimentamos. Es lo que vemos. Cuando ustedes me dicen, padre, ¿cómo le hacemos hoy para transmitir si aquí el ambiente es así? Pues claro, esos son los contextos que nos cuestionan. ¿Cómo le vamos a hacer para llevar, como tradicionalmente hemos hecho la catequesis? Pues ahora nos llevó a un cambio, a un giro para cómo dar el catecismo. Es un gran reto poner todo en clave evangelizadora. Esto es muy importante. Es un gran reto poner todo en clave evangelizadora como principio fundamental que oriente toda la acción eclesial. Vamos a interpretar esto. Dice, repito, es un gran reto poner todo en clave evangelizadora como principio fundamental que oriente toda la acción eclesial. ¿Hay aquí alguna mercadóloga? ¿O cómo podríamos entender esto? Pues la buena noticia, no, padre, que va con la buena noticia, ¿no? Eso es la evangelización, dar la buena noticia del amor de Dios a nosotros, ¿no? ¿Puede ser eso? ¿No? No. Más o menos, pero todavía no.
¿Alguien O sea, más? pienso que es un poco lo que dice Lupita de como dar este anuncio pero, o sea, atendiendo a los diferentes sectores, a los diferentes niveles socioeconómicos, culturales y demás. Es un poco eso, ¿no, padre? Al Sí. lenguaje. ¿No? Fíjense bien. Esto es algo muy bueno y novedoso, muy padre. Es mi sobrina la que anda atrás. Entonces, Pati, salúdalos. Hola. Oigan, no me vaya a pasar como... Bueno, nos habíamos escapado de esto, pero hoy se dio. Bueno, ni modo, ¿verdad? Ok, riámonos un poco todos. Ahí eso no es nada, padre. A mí una vez me tocó estar dando una presentación y María se puso a brincar y a dar giros en la cama y todo se vio atrás, todo. Qué cosas con esto del Zoom. Bueno, fíjense bien. Este punto, cuando lo escuché, lo medité, me hizo recordar una parroquia donde estuve, donde cuando llegué, el párroco, todo lo que hacía y tenía, lo tenía precisamente en esto, en clave evangelizadora, que oriente toda la acción eclesial. Y fíjense, la parroquia se llama San Pedro. En los membretes, abajo le mandó a poner parroquia evangelizada y evangelizadora. Son unas palabritas que van dirigiendo cuál es el caminar de esta comunidad. No es una comunidad nada más que tiene un nombre. Es una comunidad que va teniendo una identidad propia, que es evangelizada, es decir, que está abierta a recibir la buena nueva de la palabra de Dios, del magisterio de la iglesia, que está en constante renovación, abriéndose al anuncio, pero al mismo tiempo es una parroquia que evangeliza, que entonces todo lo que hace va en clave de evangelización. Los cantos, la liturgia, los temas, todo. Que enseña, padre, ¿no? Que enseña. Que enseñe. Así es. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo estaba esta comunidad? No estaba evangelizada. No. ¿Cómo de que no? Estamos diciendo lo contrario. No estaba, o sí estaba, pero al principio no. No. Es todo lo contrario, Bertita. Estaba evangelizada. Por eso decía, dice aquí el catecismo que es un gran reto poner todo en clave evangelizadora como principio fundamental que oriente la acción eclesial. Y les decía que este padre, abajo del nombre de la parroquia, le puso parroquia evangelizada y evangelizadora. Es decir, que esta es su clave misionera. Es una iglesia que se abre, pero al mismo tiempo anuncia. Entonces, era una parroquia que estaba así, porque todos habían entendido, tengo que evangelizarme y tengo que evangelizar. Nada, ningún rincón, ninguna calle puede quedarse sin que llegue la iglesia a tocar sus corazones, sus personas, sus casas, su vida. Había misiones cada mes se misionaba cada sector, de tal manera que en cada sector se iban sembrando comunidades que habían tenido su retiro de evangelización y después iban teniendo su catequesis y su acompañamiento. Cada mes había un encuentro de comunidades, 200 gentes. Entonces, ¿cómo estaba esa comunidad? ¡Viva! Una calle teníamos que cerrarla tal cual para hacer la misa de los niños.
Qué bárbaro. 150 banquitos se compraron para ellos y todos los demás parados porque no podíamos sacar todo ese mobiliario para ponerlo en la calle. Padre, entonces se refiere a la clave evangelizadora, a una frase de impacto Exacto. que llegue a la población, a la comunidad. Ajá. Exacto. Eso es, Mauri. Tiene que haber un lenguaje que llegue, que impacte a la gente, pero no solamente que se quede en eso, sino que sea el fruto de lo que se está haciendo. Aquí somos una parroquia que trabaja, no somos una parroquia floja, no somos una parroquia de culto, somos una parroquia misionera. Esto es el reto que hoy necesitamos en todas las parroquias. Y esto empieza por los párrocos, por los agentes, empieza por todos. Si no, hermanos, apaga y vámonos. No vamos a responder al mundo de hoy. Viva, Padre, Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en clave evangelizadora. Amén. He dicho, descansamos. Punto. Muy bien. ¡Vámonos! Pensar una frase de impacto y regresemos con eso. Claro que sí, porque esta mañana, este día, nos ha pegado ese clima, ¿eh? Es algo que nos... Sí. Y bueno, estamos estudiando y meditando estos puntos, pero son muy importantes. Es la iglesia particular y qué es lo que aporta. Nos faltaría regresar a la segunda parte y lo vamos a acabar, se lo prometo. 10 minutos y regresamos. Venga. Padre. La alegría del Evangelio. ¿Cuáles son? Pues no tengo libro. Discípula y misionera. Hoy hay que poner toda nuestra acción evangelizadora en el discipulado y en la misión. Una parroquia, una comunidad, una diócesis, discípula y misionera. Esto es ahora la nueva forma de ponerlo todo en clave evangelizadora. Una evangelización que parta de la escucha, meditación de la palabra de Dios, que ilumine el aquí y el ahora de su pueblo, de los bautizados, y misionera, que lleve esta buena noticia a las periferias, que lleve esta buena noticia a los que no se han encontrado con Cristo Jesús. Bueno, y además esa clave evangelizadora, Padre, yo pienso que tiene que tener ciertas características, ¿no? Que genere como identidad en la comunidad, que sea incluyente, o sea, que comprenda a todos los grupos y a todos los sectores de la, pues bueno, de esa iglesia, y que además obviamente encomiende una misión, ¿no? Que a la vez también genera comunidad. Precisamente, efectivamente, Ivonne, todo eso que dices, los números siguientes nos hablan de todos los miembros de la parroquia, los grupos, tenemos que estar en esa misma sintonía. ¿Por qué? Porque si no se está en la misma sintonía, cada quien va a jalar para su lado. Y hoy no puede ser así. Hoy la iglesia nos está dando el camino que hay que recorrer cada uno de nosotros. Hablando de la parroquia, precisamente en el número 298 nos dice, consecuencia de la expansión misionera de la iglesia, las parroquias se unen directamente a la iglesia particular de la que son como una célula. La parroquia tiene por fundamento una realidad teológica porque es una comunidad eucarística. Leí del número 98 al principio y el final. 299.
Las parroquias edificadas sobre los cimientos de la palabra de Dios, los sacramentos y la caridad, a su vez, suponen una red de servicios, ministerios y carismas. Ofrecen un clarísimo modelo del apostolado comunitario, reduciendo a la unidad toda la diversidad humana que en ella se encuentran e insertándola en la Iglesia universal. Y ahí dice AA, Apostolicam Actuositatem, es un decreto en el número 10, para que lo confrontemos. Vamos al número 300, muy importante, dice, la importancia de las parroquias no hace olvidar las dificultades actuales, iniciadas con el cambio de los espacios históricos, sociales y culturales en que nacieron. Echemos una miradita. ¿Cómo nacieron nuestras parroquias? ¿Y hoy en qué se ha transformado? Todas nacieron ahí debajo del arbolito. Ahí celebrábamos, padre. El padre salía con una campana y a llamar a reunirnos. Y poco a poco fuimos construyendo los templos. Así empezaron muchas de nuestras parroquias. 301. Hoy la parroquia está empeñada en renovar la dinámica relacional y hacer de sus estructuras más abiertas y menos burocráticas, proponiéndose como comunidad de comunidades. Esto es muy importante. ¿Qué es la parroquia? Una comunidad de comunidades. Han de ser sostén y punto de referencia para los pequeños grupos, movimientos que promueven la actividad evangelizadora. Acudimos ahí, tomamos de la fuente de la Eucaristía para regresar al mundo, no para quedarnos ahí. Es muy importante. En algunas iglesias surgen nuevas formas de organización internas de las diócesis, denominadas unidades pastorales, que prevén la ampliación de la participación ministerial. Tienen como tarea actualizar la evangelización con una pastoral orgánica, de conjunto, de modo nuevo y creativo. Lo que decía Simón. Lo que decías hace rato. Este tipo de unidades pastorales se han empezado a desarrollar en nuestra diócesis. Hay algunas comunidades así. ¿Cómo es esto? 3 sacerdotes en determinado territorio y desde allí atienden pastoralmente a esa porción del pueblo de Dios, a esos territorios. ¿Por qué? Una de las realidades es, ya no tenemos muchos sacerdotes. Y entonces se empiezan a conjuntar las fuerzas en un plan pastoral orgánico, metódico y de una nueva manera creativa, hacer presente la salvación que trae Jesús. Yo he propuesto que nuestras parroquias pudieran ser una unidad pastoral. ¿Cuáles? Los que están cercanas, ¿no? San Judas, Cercanas. Piedad, Bosque Real. Es un triángulo perfecto para agilizar y movilizar todo esto. Pero de esto ya hablarán los tiempos más adelante. Esa es una inquietud mía, no más. Padre, pero ahorita pues ya en cierto modo ya son, ¿no? ¿O no? Pues sí, están un poco representadas ahí. Empezamos la catequista.
estamos unidos por la catequesis y ha sido una experiencia muy, muy buena. Esto se esperaba con el demás decanato, pero por las circunstancias geográficas creo que no ha sido favorable. Pero hemos podido demostrar que por lo menos estas 3 comunidades tienen características comunes y que no hay que dejarlas perder. Pero ahí vamos, Rosy. Ahí vamos. 302. La dinámica de conversión misionera implica que la parroquia se interrogue sobre el tipo de catequesis que propone, sobre todo en los nuevos contextos sociales y culturales. Hay que cuestionar la catequesis, hay que cuestionar nuestro modo de evangelizar, hay que cuestionar nuestro modo de celebrar, hay que cuestionar todo en miras a una mejor forma de servir a Dios, a la palabra, a la iglesia, a nuestros hermanos. 303. La necesidad de un renovado impulso evangelizador invita a repensar, fíjense bien, en clave misionera, toda la acción pastoral de la comunidad cristiana, incluso las más clásicas y tradicionales. Hoy todo lo que hagamos tiene que ser en clave misionera. De ahí una parroquia discípula y misionera. Esta es nuestra identidad. Esto es lo que queremos, que en cada tema de catequesis el niño sepa, yo también soy discípulo y misionero. En el 303 se nos ofrecen 3 apartados. Una comunidad de discípulos misioneros. ¿Qué se entiende por una comunidad de discípulos misioneros? En el corazón de la propuesta evangelizadora de la parroquia no hay en primer lugar una estrategia pastoral, menos todavía un grupo elitista y exclusivo de perfectos y expertos, sino una comunidad de discípulos misioneros, personas que hacen la experiencia viva de Cristo resucitado y viven relaciones nuevas generadas por Él. ¿Cómo podemos traducir esto? Que seamos tocados por el Señor, que tengamos un encuentro vivo con Jesucristo de ojos abiertos y corazón palpitante. Mientras no haya eso en cada uno de nosotros, no podremos contagiar a los demás hermanos. Tenemos que hacerlo con nuevos métodos, nuevas formas de enseñanza y de un ardor misionero. Una comunidad cristiana que aún en la debilidad de sus miembros y no en la pequeñez de sus recursos vive esa fraternidad mística, se convierte ella misma en el primer y natural anuncio de la fe. Vamos al apartado B, mentalidad misionera. Mentalidad misionera. Se trata ante todo de madurar una nueva visión de la realidad, pasando de una propuesta pastoral hecha de ideas a proyectos, esquemas constituidos previamente, a una apertura a la acción del resucitado y de su espíritu, que precede siempre a los suyos. En este surco, hasta la catequesis parroquial, puede ser vista la luz de un doble y recíproco movimiento respecto a las personas y a la llamada a interiorizar nuevos estilos relacionales y comunicativos. Por ejemplo, de acoger a dejarse acoger, de tener la palabra llevando la comunicación a ceder la palabra, reconociendo siempre con asombro la libre iniciativa de Dios. Tal dinámica misionera invita a la catequesis a descentrarse y a ponerse en escucha y en salida a las experiencias vitales de las personas, iluminándolas
con la luz del Evangelio. Esta operación de discernimiento, que apunta sobre todo a las actitudes mentales, puede expresarse incluso desde el punto de vista de los espacios físicos. La alegría de la Iglesia de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados, como en una salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales. C. Propuestas formativas de inspiración catecumenal. Que la comunidad parroquial sepa ofrecer especialmente a los jóvenes y a los adultos itinerarios formativos integrales en lo que sea posible, acoger y profundizar existencialmente el querigma, el primer anuncio, admirando su belleza. Una propuesta de catequesis que no sepa articularse con las demás acciones de la pastoral, corre el riesgo de presentarse como una teoría ciertamente correcta, pero poco significativa para la vida, impidiendo así la manifestación de la bondad del Evangelio para todas las personas de nuestro tiempo. Muy bien. Vamos a... ¿Sí? No, le iba a decir que vaya empresa, la que tenemos enfrente, padre. Claro, claro. Tú te pones a leer y a meditar esto, dices, tenemos todo un trabajo por hacer, pero no estamos solos. Si queremos y nos abrimos a la acción del Espíritu, podemos hacerlo. Dios nos está hablando por medio de estos documentos. La respuesta está en todos nosotros. Asociaciones, movimientos y grupos de fieles. Dice, el reconocimiento de las parroquias no reduce solo a ellas la experiencia eclesial. Las asociaciones, los movimientos y los diversos grupos eclesiales tuvieron un nuevo florecimiento después del Concilio Vaticano II. Abajo dice, los movimientos representan un auténtico don de Dios para la nueva evangelización y para la actividad misionera. Hay unos elementos comunes: descubrimiento de la dimensión comunitaria, el reforzamiento de los diferentes aspectos de la vida cristiana, como la escucha de la palabra, la práctica de la piedad, la caridad, la promoción del laicado en la misión eclesial y social. Todos los movimientos y asociaciones de fieles surgen en contextos como los que estamos viviendo. ¿Algunas de ustedes participaron de estos movimientos y asociaciones? Sí, Familia Educadora en la Fe, movimiento Familia Cristiano. Ajá. Los movimientos de cursillo de cristiano. Ajá. En el Reino Christi fui yo. Ajá. Todos estos son después del Vaticano II. Pero antes del Vaticano II hubo otros. Acción Católica, mucho era la Acción Católica. Sí. Y luego la adoración nocturna. Apostolado de la Cruz. Apostolado de la Cruz, la vela perpetua, el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno. Padre, yo sí soy de la adoración nocturna y del Sagrado Corazón de Jesús. Palomita, claro que sí. Muy bien. Ahora, la pregunta es, todos estos movimientos y asociaciones
¿Se quieren renovar? Sí. Tienen que hacerlo. Deben de Hay que hacer. hacerlo. No pueden quedarse ahí. Si se quedan ahí, ¿qué va a pasar? Se mueren. Vas a tener una secta en la iglesia. Exacto. A mí déjenme mi adoración al Santísimo. No me digan que me tenga que ir de misionero. Yo aquí me quedo. Puede ser, ¿eh? Sí, que pase eso, que la gente se anquilose y no quiera salir. Exacto. Tanto en los movimientos pasados como en los actuales. Claro. Hay algunos actuales que dicen, pues yo voy a seguir lo mío, pero lo que me dice el Papa, lo que me dice el obispo, no lo voy a hacer. Bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay iglesia, entonces. Claro. Padre, también sabe lo que pasa, que a veces perdemos la noción de que somos una iglesia y hacemos personales la pastoral o la actividad que estamos haciendo, ¿no? Y entonces Claro. decimos, esto es nuestro, aquí nadie me saca, esto es mío, también aquí nadie entra, ¿no? Y bueno, yo sí lo he visto muy seguido, ¿no? Que olvidamos que somos una iglesia, que somos un todo, que todos pertenecemos a ella y que bueno, ¿no? Eso yo he visto, ¿no? Y se olvida porque no hemos sido evangelizados. Cuando una persona es evangelizada, entiende, comprende lo que es la iglesia. Pero cuando no, dice, yo soy la iglesia. Hey, no eres tú la iglesia, eres miembro de la iglesia. La iglesia ha reconocido el derecho de las asociaciones de fieles, fundándolo sobre la dimensión social de la naturaleza humana y la dignidad bautismal, es decir, las ha reconocido, las ha promovido. 306. Han adquirido ya una madurez las comunidades eclesiales de base, promovidas por varias conferencias episcopales y muy difundidas en algunos otros países. 307. Estas asociaciones, movimientos y grupos eclesiales, con el fin de cultivar todas las dimensiones fundamentales de la vida cristiana, dan importancia particular al aspecto formativo. Ese es un punto bueno. Pero hoy ya no es solamente lo formativo. Ahora es discípulos y misioneros. Ahora es discípulos y misioneros. Misioneros. Todas Discípulos y juntas. misioneros. Ahora es discípulos y misioneros. Es decisivo, pues, que las asociaciones, movimientos y grupos eclesiales reserven ordinariamente un tiempo consagrado a la catequesis. Consideremos algunos aspectos al interior de estas agrupaciones. Se presentan allí 3 números. La catequesis invariablemente es obra de la Iglesia y por lo tanto el principio de su eclesialidad debe primar siempre. En consecuencia, las asociaciones, movimientos y grupos particulares se pondrán en sintonía con los planes diocesanos. Ahí está muy claro. Quien diga que no quiere, pues entonces vámonos, fuera. Claro. B. Es necesario respetar la naturaleza propia de la catequesis, desarrollando toda su riqueza y formando en todas las dimensiones de la vida cristiana, según la sensibilidad y el estilo de apostolado propios de cada carisma. Tiene que haber catequesis en todos estos grupos. C. La parroquia está llamada a apreciar la catequesis que se realiza en sus agrupaciones, porque corresponde a todas las personas y va más allá de los confines parroquiales. Muy bien. Entramos a otro punto que es muy importante. Y son... Padre, Ajá. yo ya me tengo que salir.
¿No hay ningún problema? Son las 12:03. Vamos a terminar, nos faltan 2 puntos para terminarlo. O ¿cómo ven si los terminamos? Al cabo se está grabando, ¿no? Sí, yo lo puedo ver después de esta última parte. Es que tengo una cita a las 12:30. Sí. O lo retomamos para el otro. Lo retomamos. Lo retomamos. Porque lo retomamos, padre. Muy bien. Terminamos con la oración a San Miguel Arcángel hoy en su día. Sí. Todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pati, ¿ya la tendrás por ahí? Amén. San Miguel, yo aquí la tengo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Todos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad de los demonios. Que Dios manifieste poder de Dios. Y tú, oh príncipe de la milicia, es nuestra humilde súplica. A Satanás y a otros Satanás y a los demás príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les acompañe. Amén. Me avisan si el día de mañana vienen, si no, no se preocupen, con calma. ¿Vale? Saludos. Padre, entonces, ¿sigue en pie lo de mañana? Sí, tú dime, sí, yo aquí estoy. Ok, yo creo que vamos a ir muy poquitas, pero las que podamos ahí estaremos. Vale. Saludos. ¿A las 10 de la mañana? ¿A qué, Ivonne? 9:30. Ah, Pati, al festejo, a una convivencia con el Padre Fer de su cumple. Ah, invítalas de la Piedad, diles. ¿Perdón, Padre? Invítalas de la Piedad, comunícales. Perdóname, Pati, sí, Susi se puso de acuerdo con el Padre para este festejo y bueno, quedaron que mañana a las 10 hacíamos un pequeño convivio y que cada quien llevara lo que pudiera llevar. Ya por ahí ya hay quienes van a llevar chilaquiles, fruta, el pastel, un chocoflán, por ahí Bertita dijo que iba a hacer, jugos, café. Lidia, los espero, sale. Entonces, lo que puedan llevar. Perfecto, gracias. Dale, Pati, ahí nos vemos. Adiós a todos. Ahí nos vemos. Cuídense. Bye. Buen día, hasta luego. Gracias por todo. Gracias. Besitos.